Me sentais en mi vieja camioneta, con el motor todavía caliente después de un largo y agotador día en la fábrica de electrónica. Otro turno de noche con numéro y circuito belando en mi cabeza, negandos a soltarme. Soit Mateo Torres, de 35 años, un ingeniero electrónico corriente de Guadalajara, Jalisco. Mi vida gira en torno a cable, plaza de circuito y noche tardia legando a casa con el cuerpo dolorido. Hoy, afura estaba completamente oscuro y la lluvia empezaba a lloviznar sobre el parabrisa, buno quería ir a casa de inmediato. El hogar ahora. Solo yo en los espacio frio y vacío. Decidí parar en la pequeña fonda de carretera, la de siempre, consulus de néon parpadeante y olor a hamburguesa quemada. Solo un poco de silencio, una comida rápida. Luego volvería, me acurrucaría bajo las manta e intentaría olvidarlo todo. Empujé la puerta para abrirla, y la campanilla tintineó como un saludo familiar. El lugar estaba casi vacío, solo uno poco camionero en un rincón sorbiendo un café negro y espeso. Elegí una mesa cerca de la ventana, pedí una hamburguesa con patata frita y una lata de refresco. Solo quería sentarme en silencio, ver la lluvia caer tra la ventana y dejar que mi mente divagara sin rumbo. Mi vida en los últimos años había sido como un bucle sin fin, ir al trabajo, volver a casa, dormir y repetir. Todo monótono, aburrido, con solo el dolor sordo en mi corazón que nunca se desvanecía. Habían pasado 5 años desde que mi madre desapareció. La mujer que había dedicado toda su vida a protegerme. Le di el primer bocado a la hamburguesa, el sabor salado de la carne me llegó a la nariz, pero no sabía bien. En la pared de la fonda, el viejo televisor crepitaba con estática, el presentador decía algo sobre el tiempo. No estaba prestando mucha atención hasta que las noticias pasaron al segmento social. Hoy hablamos de los desafortunados destinos de las personas sin hogar en la Ciudad de México. La voz de la reportera resonó, acompañada de imagen de lluvia torrencial en la pantalla. Levanté la vista, sin saber por qué. Quizá porque la lluvia de fura arreciaba, o porque estaba cansado y necesitaba algo que me distrajera. Las primera imagen mostraban a persona mayor acurrucada bajo los puentes, con la ropa empapada, agarrando bolsa de basura como si fueran manta. Se me encogió un poco el corazón. Había pensado en eloante, en esa persona olvidada por la sociedad, pero nunca me había detenido a hacer nada. Mi propia vida ya era lo suficientemente caótica. Luego la cámara se centró en un grupo bajo el viaducto Tlalpan. La lluvia caía a Cantaro, los truenos retumbaban a Elo Lejo. La reportera, con un imperméable amarillo brillante, entrevistaba a un anciano de barba plateada. Pero entonces la cámara se desvió hacia una anciana sentada sola en un rincón. Se envolvía fuertemente en una bufanda gris-reda, el agua de la lluvia goteaba de su despenado pelo plateado. Tenía el rostro arrugado, los ojos vacíos mientras miraba al infinito, y en su labio había una leve languida sonrisa, como si intentara ocultar su dolor. Mi corazón dio un vuelco. Había algo familiar en ella, pero no estaba seguro. La reportera se agachó, con el micrófono cerca de su boca. ¿Puedes decirnos su nombre, Sonora? ¿Cuánto tiempo le va aquí? Ella negó lentamente con la cabeza, su voz débil y temblorosa. No me acuerdo. No me acuerdo de nada. Luego hizo una pausa, sus ojos parpadearon ligeramente como si intentara rebuscar en su recuerdo. Solo me acuerdo de mi hijo. Mi hijo se llama Mateo. Et un buon chico. Mi corazón se detuvo. La hamburguesa se me cayó de la mano y rodó por la mesa. Mateo. Ese es mi nombre. Y su cara. Oh, Dios mío. La pequeña cicatriz en su sien izquierda. La que se hizo cuando se cayó en su época de enfermera. Esa cara desgarradoramente familiar, aunque ahora mucho más demacrada. Era mi madre. Juana Torres, la mujer más amable que había conocido. A 5 años, se fut de casa sin una palabra de despedida, de gendarme solo dolor. La había buscado por toda parte, pegué cartel, el o denuncié a la policía, contraté investigador privado. Todo fut inútil. Pensé que estaba muerta o perdida en algún lugar de este vasto mundo. Pero ahora, ahí estaba ella en la televisión, sin hogar bajo el puente, acurrucada bajo la lluvia.
Se me opprimio el corazon como si alguien me lo estuviera estrujando. Me temblaban las mano, la lata de refresco se volcó, derramando por toda la mesa. No puede ser, susurré, con la voz quebrada. Tenía los ojos pegado a la pantalla, esperando que solo fuera una alucinación. Pero no, la reportra seguía preguntando más cosa, y ella solo negaba con la cabeza, con esa leve sonrisa en los labios. Ella, mi madre, era ahora una persona sin hogar, maltratada por la lluvia, olvidada por el mundo. Los recuerdos volvieron como un torrent. Mamá preparandom el desayuno cada mañana. Mamá secandom las lágrimas cuando papá me pegaba. Mamá sonriendo amablement cuando me gradué en la universidad. Cuánto había soportado ella para que yo pudiera tener la vida que tengo hoy. Y yo había dejado que acabara perdida así. Salí disparado de la fonda, ignorando el aguacero que caía como una cascada. La lluvia fría me abofteó la cara, empapandom la chaqueta, pero no sentí nada más que el dolor desgarrador en mi corazón. El motor de la camioneta rugió, los neumáticos patinaron en la carretera mojada. La ciudad de México estaba así ahora en coche, pero tenía que ir. Tenía que encontrarla. El viaje para encontrar a mi madre, la que creía desaparecida para siempre, empezaba aquí. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y miedo. Estaba viva, pero llegaría a tiempo. La autopista estaba completamente a oscura, los faros destelaban esporádicamente sobre la carretera resbaladiza. Agarré el volante con fuerza, intentando mantener la calma, pero mi mente daba vuelta. ¿Cómo acabó en la ciudad de México? ¿Cuánto tiempo levaba vagando? El Alzheimer le había hecho olvidarlo todo, olvidar su casa, olvidar mami. Pisé el acelerador a fondo, adelantando a otro coche, las bocinas sonando, pero las ignoré. La lluvia arreciaba, la visibilidad se volvía borrosa, pero no podía parar. Cada segundo que pasaba era un segundo en el que ella podía estar en peligro. Me la imaginé sentada bajo el puente, con frío, con hambre. ¿Cómo había sobrevivido durante 5 años? ¿Quién la había ayudado? ¿O había estado luchando sola? En el pesado silencio de la cabina de la camioneta, los recuerdos de la infancia volvieron de repente como una vieja bobina de película, desvedo pero dolorosamente nítido. Me sis de nuevo como Mateo, de 8 años, acurrucado bajo la mesa de la cocina en la pequeña casa de la Safura de Guadalajara. Era una vieja casa de madera con un tejado que goteaba cada vez que llovía, y el olor penetrante a alcohol siempre flotando por toda parte. Mi padre, Juan Torres, era un hombre alto pero demacrado, con los ojos inyectados en sangre por la bebida y el jugo. Trabajaba como mecánico en el taller local, pero su sueldo nunca era suficiente para cubrir su apuesta perdida. Cada tarde, volvía a casa con la ira acumulada, descargándola toda sobre mi madre y sobre mí. Su grito resonaba en mi memoria. Me mató a trabajar para daro de comer, y te atreve a replicarme. Luego venían los punetazos, las boftadas. Recuerdo una vez que rompió el jarrón favorito de mi madre, los trozos de cristal se esparcieron por el suelo, y yo grité de terror. Mi madre, Juana, era la barra entre yo y ese infierno. Lo soportaba en silencio, su mano temblorosa recogiendo los trozos rotos, y luego se volvía para abrazarme con fuerza. No tenga miedo, hijo. Papá solo está cansado. Escondía los moratón bajo manga larga, las marcas oscuras que yo veía accidentalmente cuando se cambiaba de ropa. Pero nazi preparaba la cena, on cabece solo fueron tostada con mantequilla de cacahuète porque la nevra estaba vacía. Me arrulaba para dormir con cuento de hada, su voz cálida como el sol de primavera. Manana sera mejor, Mateo. Te lo prometo. Yo la creía porque la elo era todo para mí. Trabajaba como enfermera en el hospital local con turno interminable, pero nunca se quejaba. Pasaba hora de pijanto a las camas, cambiando venda, poniendo inyección, comprobando monitor y consolando a paciente asustado, y luego volvía a casa y todavía intentaba sonreírme. ¿Cómo pudo una mujer tan buena acabar en ese matrimonio infernal? Le pregunté una vez cuando era un poco mayor. Ella solo negó con la cabeza, quiero a tu padre y te quiero a ti. Eso es suficiente. Luego ocurrió el accidente. Yo solo tenía 15 años, en esa edad rebelde,
sonando con el futuro. Papa volvia a casa en coche después de una noche de borrachera en el bar, y se estrelló de frente contra un poste de la luz. Murió en el acto. La sangre salpicó el parabrisa. Recuerdo el dia del funeral con una lluvia fina, como hoy. Bajaron el ato a la fosa io me que de junto a mi madre, cogiendo la mano con fuerza. El ano loro, solo me apretó la mano con fuerza. Ahora solo estamos nosotros dos, Mateo. La miré, con los ojos un shadow, y le prometí, cuidaré de ti el resto de mi vida. Te lo prometo. Ese voto quedó grabado a fuego en mi corazón, un juramento que pensé que cumpliría para siempre. Después de eso, la vida cambió. No más grito, no más olor a alcohol. Mama y yo vivíamos sencillamente. Ella trabajaba menos y yo estudiaba mucho. Me sumergí en los libros, los números, las matemáticas y los circuitos eléctricos, que se convertiront en mi refugio. Me gradué en el instituto con una beca y luego fui a la Universidad de Ingeniería. Mama estaba tan orgullosa que recortó el artículo del periódico local sobre mi y lo pegó en la pared de la cocina. Mi hijo es muy talentoso, dijo, con los ojos brillantes. Los años de universidad pasaron volando. Me convertí en ingeniero electrónico con un trabajo estable en una fábrica cerca de Guadalajara. El sueldo era suficiente para comprar el regalo a mamá y arreglar la casa. Ella seguía viviendo sola en la vieja casa, pero yo la visitaba a menudo, le hacía la compra, la levaba a la cita con el médico. Envejeció, su pelo se volvió más plateado, pero su sonrisa siguió siendo dulce. Entonces conocí a Brenda Alani. Era especialista en finanzas en una empresa asociada, segura de sí misma y cultivadora, con su brillante pelo rubio y su radiante sonrisa. Nos conocimos en una conferencia. Se me acercó con un café en la mano. Parece alguien que puede arreglar cualquier cosa, incluso mi corazón. Me reí, y a partir de entonces, mi vida pareció cobrar color. Brenda era ambiciosa. Hablaba de plan de futuro, mencionne, coche de lujo, viaje a Europa. Me hizo creer que nuestra familia podía tener más felicidad, que yo podía construir un verdadero hogar. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, una pequeña boda en la iglesia local. Mi madre se sentó en primera fila, con los ojos empanados. Estoy feliz por ti, Mateo. Los primeros años de matrimonio fueron dulces como la miel. Compramos una casa en la Safura de Guadalajara, un apartamento moderno con un pequeño jardin. Desde que mamá vivirá sola en la vieja casa porque a ella le gustaba la tranquilidad. Pero la visitaba semanalmente, la levaba de compra, le arreglaba las tuberías, escuchaba su vieja historia. Al principio, Brenda lo apoyó. Sonreía y decía, es maravillosa, Mateo. Entiendo por qué la quiere tanto. Tuvimos nuestra primera hija, la pequeña Lily, y la vida parecía perfecta. Pero entonces todo cambió cuando a mamá le diagnosticaron Alzheimer. Al principio, eran solo pequeño olvido, como donde ponía la slavo el nombre de un vecino. Pero empeoró. Se perdía de camino a casa, me llamaba por el nombre de mi padre. Me preocupé, el corazón se me encogía cada vez que pensaba en ella sola. Mamá ya no puede vivir sola. Quiero traerla a casa, le dije a Brenda. Ella asintió. Si es lo que cree que es mejor, estoy de acuerdo. Traje a mamá a vivir con nosotros, convirtiendo la habitación de invitado en su propio espacio. Al principio, Brenda parecía comprensiva, manteniendo la cortesia. Sonreía a su suegra, le ayudaba a preparar el té, le preguntaba por los viejos tiempos. Creía que nuestra pequeña familia se mantendría estable, que el amor lo superaría todo. Pero el Alzheimer progresó más rápido de lo que imaginaba. Mamá empezó a olvidarse de apagar el fuego de la cocina, y casi quema la casa una vez. Confundia las horas, levantando a medianoche para cocinar. A veces llamaba a Brenda por otro nombre, como Susana, el nombre de su difunta hermana. Brenda cambió gradualmente. Su sonrisa se volvieron más forzada. Evitaba el contacto, escabulando a otra habitación cuando mamá hablaba. Lo está desordenando todo, me susurró una noche. Nuestra casa parece una residencia de ancianos ahora. Intenté explicar, mamá está enferma.
Por favor, c'est comprensiva. Pero Brenda la veía como una carga que perturbaba el hogar limpio y ordenado que tanto amaba. Mi madre permanecía en silencio, forzando una sonrisa cada vez que la reganaban. Lo sabía, aunque el Alzheimer le robara los recuerdos, todavía podía sentir la frialdad. La veía sentada sola en un rincón de la habitación, con la mirada perdida en la distancia, y me dolía el corazón. Intenté mantener la paz, trabajando más para contratar ayuda, pero la frialdad de mi esposa y el declive de mi madre me dejaron agotado. Estaba atrapado entre las dos mujeres más importantes de mi vida, sintiéndome impotente y estancado. Una noche, yacía despierto, escuchando a mamá murmurar en sueno y los suspiros de Brenda a mi lado. Elige, Mateo. Ella oyó, me había preguntado bruscamente una vez. No respondí, solo me levé las manos a la cabeza. La vida se convirtió en un infierno silencioso. Sin grito como en la época de mi padre, pero no menos doloroso. Entonces llegó aquella fatídica noche. Volví a casa tarde después de un turno, completamente agotado. La casa estaba inusualmente silenciosa. No se oía el sonido del televisor que solía ver, ni el olor del té de hierba que le gustaba preparar. La llamé, mamá. Su habitación estaba vacía, la manta todavía caliente como si acabara de levantarse. Mi corazón latía con fuerza, el pánico crecía. Brenda, ¿dónde está mamá? Salió del salón con naturalidad. Dijo que solo iba a dar un paseo por aquí. Probablement tarde, pero estaba completamente oscuro, lo visnaba, y mamá nunca salía sola por la noche. Salí corriendo, recorriendo el barrio, gritando su nombre bajo la lluvia. Mamá. Juana. Mi voz resonó inutilement en la noche cerrada. Llamé a la policía, pegué cartel por toda part. Dia tra dia, semana tras semana, pero ni rastro. Juana nunca volvió. A la manana siguiente, encontré una carta en el cajón de su escritorio. La letra, temblorosa. Mi querido hijo, no quiero ser más una molestia. No quiero arruinar tu felicidad con Brenda. Vive bien. Te quiero. Las lágrimas rodaron por mi cara, mi mano apretando el papel. Había elegido ir para que pudiéramos ser feliz. ¿Cómo podía pensar eso? Me atormenté. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué dejé que se sentira como una carga? Pasaron 5 años como un infierno. Viví atormentado, despertando cada día con un dolor sordo. El trabajo se convirtió en un escape, pero por la noche yacía despierto, imaginando a mamá perdida en algún lugar. Brenda se volvió más distante, más fría que nunca. Evitaba hablar de mamá como si nunca hubiera existido. Nuestro matrimonio se convirtió en una cáscara vacía con solo Lily como frágil vínculo. Lo intenté por mi hija, pero el dolor nunca se desvaneció. Ahora, en la autopista, eso recuerdo me hacían temblar. Me detuve a un lado por un momento, respirando con dificultad. La lluvia seguía cayendo y la ciudad de México todavía estaba lejos. Tenía que llegar a tiempo. Me estaba esperando, aunque no se acordara. Pisé el acelerador de nuevo, mi corazón latiendo con anticipación. Este viaje no era solo para encontrar a mamá, sino para expiar los años que la había dejado sola. Conduje toda la noche, los recuerdos seguían aflorando, recordando la vez que mamá me enseñó a arreglar una radio vieja, su mano conectando habilemente los cables. Será mejor que yo, dijo. Me hice ingeniero por ella. Pero que le había dado a cambio? Solo dejarla vagar perdida. Las lágrimas me nublaron los ojos, pero me las sequé, concentrándome. La lluvia amanecía. La ciudad de México estaba cerca. Mi corazón se encogió. ¿Seguiría allí? Después de 6 horas de conducción continua, me dolía todo el cuerpo. Me escocian los ojos por la falta de sueño, pero la adrenalina me mantenía alerta como una corriente eléctrica recorriendo mi espina dorsal. Imaginez la escena bajo el viaducto Tlalpan, figura acurrucada, el olor a humedad del hormigón mojado y mi madre sentada allí, envuelta fuertemente en su bufanda gris. ¿Tenía frío? ¿Tenía hambre? Pisé el acelerador con más fuerza, adelantando a un camión lento, la bocina sonando detrás de mí.
La ciudad de Mexico apareció gradualmente. Alto edificio asomandos entre la niebla de la madrugada. Entré en las calles del centro de la ciudad, siguiendo las indicaciones del GPS hacia la zona del río. Mi corazón latía salvagement, la anticipation me dificultaba la respiration. Finalement, le gai bajo el viaducto Tlalpan, el lugar donde se filmó el reportage. Aparqué apresuradamente, serré la puerta del coche de un portazo y salí corriendo al air frío. El ambiente era pesado, una mezcla de olor a basura y agua de río. El grupo de personas sin hogar estaba esparcido bajo los enormes pilar del puente, alguno encendiendo fuego para calentarse con caja de cartón. Eché un vistazo a mi alrededor, el corazón se me encogió al ver los rostros demacrado y los ojos vacíos. Mama. Juana Torres, la lamé en voz baja, con la voz temblorosa, temiendo asustarlo. Me acerqué más, repitiendo su nombre, pero solo obtuve cansada negativa con la cabeza o mirada indiferente a cambio. Ninguna respuesta de mi madre. No estaba aquí. Mi corazón se hundió, el miedo me invadió. Se había ido, o peor, había. No me atrevía a pensarlo. Busqué en mi carta y saqué una foto antigua de mi madre. Aquella en la que sonreía dulcement en el jardin de casa a 5 anneaux. Sosteniéndola en alto, fui de persona en persona. ¿Han visto a esta mujer? Et mi madre. Un anciano de barba plateada, apoyado en un pilar del puente con una manta reda, levantó la vista. Entrecerró los ojos y de repente los abrió de par en par. Oh, et là. La anciana de la bufanda gris, verdad? Se desmayó a una hora, se derrumbó en el suelo. La gente llamó a una ambulancia y se la levaron al hospital. Mi corazón se aceleró, una mezcla de emoción y miedo. ¿A qué hospital? Por favor, dígame. Señaló hacia el centro de la ciudad. Al Hospital General de Mexico, a unos 10 minutos en coche desde aquí. Le di las gracias profusamente, metiendo un billete en la mano, y luego corrí de vuelta a la camioneta. El motor rugió y aceleré por las calles, casi saltando un semáforo en rojo. Hospital General de Mexico. Et esa era mi última esperanza. ¿Estaba bien, o era demasiado tarde? Aparqué en el aparcamiento de urgencia y entré corriendo en el vestibulo del hospital con la respiración entrecortada. El olor a desinfectante me golpeó la nariz, el pitido de las máquinas resonaba. Corrí hacia el mostrador de recepción, jadeando. Busco a Juana Torres. La trajeron después de desmayarse bajo el puente. La enfermera consultó el ordenador y luego asintió. Sala de urgencia 5. Ya está estable. Corrí por el pasillo, el corazón me latía como un tambor. La puerta se abrió y me quedé helado. Mi madre yacía allí, en la cama blanca y ostra, tan demacrada que casi no la reconocí. Tenía la piel pálida, el pelo plateado despenado, una aguja intravenosa en la mano. Estaba inmóvil, con los ojos cerrados, solo una respiración débil. Me acerqué, mi mano temblorosa tocó la suya. Estaba helada. Mama, soyó, susurré, mientras las lágrimas rodaban. El médico entró, un hombre de mediana edad con gafas de montura negra. ¿Es usted familia? Asentí, con la voz quebrada. Suis yo. ¿Cómo está? Suspiró, sosteniendo una olla de resultado. Está estable tras el desmayo por agotamiento severo y denutrición. Ha estado vagando durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero le hicimos un TAC y encontramos un cancer cérébral en phase terminale. Ha hecho métastasis ampliamente. Le quedó solo semana, quizá 2 o 3. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Me quedé en silencio, agarrando el papel, incapaz de hablar. Cáncer cérébral. ¿Cómo podía ser? ¿Cuánto había soportado? 5 años de vagabundeo, hambre, enfermedad, y yo no tenía ni idea. Las lágrimas cayeron, pero me las sequé rapidamente. Tenía que ser fuerte por ella. Me quedé en el hospital durante mucho día, sin apartarme de su lado ni un momento. Pedí una baja por enfermedad por teléfono, sin importarme lo que dijera mi jefe. La cuidé, le limpié la cara, le di agua, le conté vieja historia. Recuerda, mama,
quando arreglé sa radio rota ite reste sin parar? AVC abria los ojo, mirandom aturdida, il Hugo sonreia débilement. Hablamo de corazon à corazon onquela olvidaba mucho. Hablo de papa, de la vieja casa, suvos entrecortada. Le cogil la mano, sintiendo el fragile calor. Durant ese tiempo, Brenda no visito, no lamo, no pregunto. Mi telefono permaneció en silencio como si su sugra nunca hubiera existido. Intenté ignorarlo, centrando toda mi energía en mama. Estaba ocupada o simplement no le importaba? El dolor se accumulaba, pero no quería pensar en ello. Una semana después, mientras le daba avna, se abrió la puerta. Brenda entró, vestida impeccablement como si fuera a una réunion, con un bolso caro al hombro. Su ojo se detuvieron en mama y Hugo se desviaron hacia mí. Mi corazón se encogió, ansioso por saber por qué estaba aquí. Brenda, está aquí. Ella asintió, su voz glacial. Lo sé, pero Mateo, mantenerla así es costoso inútil. De todo modo, está a punto de irse. ¿Por qué malgastar dinero en tratamiento? Su palabra cortaron como un cuchillo. Mi madre yacía escuchando, con los ojos ligeramente cerrado, su mano temblando levemente bajo la manta. Me giré, la ira acumulada durant ano explotó. ¿Qué has dicho? Et mi madre. Fura, grité, mi voz resonando en la habitación. Se quedó helada, Hugo su cara se sonrojó. Salimos al pasillo, la discussion estaló. ¿Está loco? Digo la verdad. Ha sido una carga durant mucho tiempo. Todo ello que sis fut la cara fría de la mujer a la que una velame mi esposa. No quedaba amor, solo desprecio. Fura. No vuelva nunca más, grité, con los puños apretados. Brenda se dio la vuelta, lanzando una mirada dedenosa en de irs, su tacón alto resonando. Respiré hondo y volví a la habitación, pero entonces me di cuenta de que una anciana estaba de pie al final del pasillo, en silencio, presenciándolo todo. Se acercó, su ojo lleno de compasión. Tu. Mateo, verdad? Sois Gloria Esparza, la hermana de Juana. La miré, reconociendo la cara familiar de Recuerdo Lejano, la vieja foto que guardaba mamá, las dos hermanas riendo juntas. Tia Gloria, ¿por qué está aquí? Me abrazó, su voz temblorosa. Levo ano buscando a mi hermana, en vano. Entonces la policía llamó, diciendo que alguien coincidia con la descripción. Volé aquí de inmediato. A partir de ese día, la tia Gloria visitó el hospital regularmente, ayudandome a cuidar de mamá. Preparabate, contaba vieja historia, haciendo que la habitación del hospital fuera menos vacía. Ya no me sentía solo con ella a mi lado, compartiendo recuerdo de mamá. La hacíamos junto, cantábamos vieja nana. Intenté dar la mamá los últimos días más pacífico posible. A veces Juana me miraba sin reconocer quién era, llamándome por un nombre extraño. Pero su mano todavía agarraba suavemente la mía, como un reflejo familiar de la infancia. El tiempo pasó rapido, su estado empeoró. Me sentaba junto a la cama, cogiendo la mano, hablando de Lili, de la vida. Ella sonreía débilmente, su ojo nublado. Una tarde, a la noche, la luz anaranjada del sol entraba por la ventana, y de repente se volvió lucida. Me miró, sonriendo. Mateo, mi hijo. Su voz era débil pero clara. Me incliné, las lágrimas caían. Mamá, te quiero. En ese momento, cerró los ojos, dejando suavemente el mundo en mi brazo. Su respiration se detuvo pacificamente. Me senté en silencio junto a la cama durant mucho tiempo, las lágrimas caían sobre su mano, las lágrimas tardía de un hijo que finalement había encontrado a su madre pero sin tiempo suficiente para pedir perdón. La abracé, las lágrimas fluían sin cesar. La tia Gloria se quedó a mi lado, poniendo suavemente una mano en mi hombro, sin decir nada, solo el pesado silencio envolviendo la habitación. El pitido del monitor se detuvo, la pantalla se apagó. Había encontrado a mi madre, también, pero la había perdido para siempre. El dolor surgió dentro de mí, desgarrando mi pecho, pero mezclado con un poco de alivio. Ya no tenía que sufrir. Cogí mi teléfono,
l'ame a Brenda. No contesto. Me sentais en la silla fria junto à la cama, mirando la mano immobile de mama, y comprendit que à partir de ahora, nada volvería a ser igual. Las horas siguientes pasaron como en una neblina. Los trámites del hospital se sucederont rapidement, pero para mí, se alargaron interminablement. Firmé papel, organicé el traslado de mi madre a Guadalajara, donde nació y se crió. La tía Gloria se quedó a mi lado, encargándose de todo conmigo, desde contactar con los servicios funerarios hasta llamar a alguno viejo conocido. No logró, solo trabajó en silencio como si intentara mantener la compostura por los dos. Descansara en un lugar familiar, susurró cuando salimos del hospital. El coche funèbre que levaba el auto iba delante, y yo elo seguía en mi camioneta con la tía Gloria en el asiento del copiloto. El camino de vuelta a Guadalajara fut largo e interminable, pasando por campos de un amarillo desvedo bajo el débil sol de otoño. Agarré el volante con fuerza, los recuerdos de mi madre inundandome, et la sentada detrás de la bicicleta, levandome a la escuela, el viento alborotando el pelo, y el arriando. Y yo, estoy orgullosa de ti. Ahora yacia en esa fría caja de madera. Mi corazón se encogió, ansioso por el funeral que se avcinaba. Vendría alguien? Aparecería Brenda? Le gamo a Guadalajara a última hora de la tarde. Elegí la pequeña iglesia de la Safura donde mi madre solía rezar todos los domingos. Era un viejo edificio de madera con tejado de teja rojo oscuro, rodeado de un jardin apacible. Quería que el funeral fuera sencillo, acorde con el que ella era. Sin extravagancia, solo los que de verdad se preocupaban. La tía Gloria estuvo de acuerdo. Se encargó de las flor fresca y las vela blanca. A la mañana siguiente, el auto se colocó en el centro de la iglesia, cubierto con una tela blanca y una foto de mi madre sonriendo dulcement encima. Me quedé a su lado, con el único traje negro que tenía, sosteniendo un ramo de crisantemo blanco, su flor favorita. Mi corazón latía con fuerza, ansioso mientras se abrían las puertas de la iglesia. ¿Quién vendría? Después de 5 anneaux dessus de sa apparition, alguien se acordaba todavía? El funeral comenzó a las 10 am bajo la suave luz del sol que se filtraba por las vidrieras. El sacerdote recitó oración, su voz profunda resonando en el espacio silencioso. Solo la tía Gloria se sentó en primera fila junto a alguno de los viejos vecinos de mi madre. La S.R.A. Sánchez con su pelo plateado, el sœur Jiménez apoyado en su bastón, temblando. Vinieron a presentar su respeto, trayendo buenos recuerdos de ella. La S.R.A. Sánchez dijo, con la voz emocionada, Juana me ayudó una vez a cuidar de mi hijo cuando estaba enfermo. Era tan amable. El sœur Jiménez asintió. Siempre sonreía, sin importar el odura que fuera la vida. Escuché, las lágrimas caían en silencio. El ambiente era solemne y sencillo. Sin soloso fuerte, solo susurro compartido. Me levanté, mi voz temblorosa mientras hablaba de mi madre. Era la mujer más fuerte que conocí. Sacrificó toda su vida por su hijo, y ahora se ha ido en paz. Todo asintieron. El era pesado pero cálido. Pensé que el funeral terminaría sin problema, cerrando mi dolor. Cuando la ceremonia se acercaba a su fin, con el sacerdote recitando la oración final, la puerta de la iglesia se abrió de repente con un suave crujido. Levanté la vista, mi corazón latiendo con fuerza. Brenda entró, vestida impecablement, un largo vestido negro, el pelo recogido en alto, su ojo sin mostrar emoción. Caminó lentamente por el pasillo, su tacones alto resonando en el suelo de madera. Todos se giraron para mirar, surgieron murmullo. Me quedé helado, la expectación creciendo. Estaba aquí. Era para dar el pésame? Por un momento, imaginé que venía a compartir la perdida, a abrazar mi decir, está bien? Después de anneaux de frialdad, quizá la muerte de mi madre la cambiaría. Me quedé quieto, esperando, mi corazón latiendo como un tambor. Pero no. Brenda se detuvo frente al auto, miró a mi madre por un momento y luego se volvió hacia mí, su voz plana resonando en el espacio silencioso. El falcimiento de tu madre es probablemente el mejor, Mateo. Ya no hay una carga para su hijo. Su palabra explotaron como una bomba,
resonando en la silenciosa iglesia. La atmosfera del funeral se volvió mortalmente silenciosa, solo débil murmulo de los demás. La S.R.A. Sánchez tapando la boca, el sœur Jiménez negando con la cabeza. Quedé atonito durant uno segundo, me zimbabant los suado, el mundo a mi alrededor se desdibujaba. Esa palabra, como podia decirla? Mi madre, la mujer que sacrificó su vida entra por mí, ahora la mada una carga. Ano de aguante, tormento, amor por mi madre y desprecio de Brenda se accumularon y estalaron como un río rompiendo su presa. La sangre me subió a la cabeza, mi vision se oscureció. Avancé, mi pi pesado como el plomo, pero la ira me impulsó. Mi mano abofteó la mejilla de Brenda con un fuerte chasquido que resonó como un trueno en la iglesia. Se tambaleó, sustentando la cara, su explosión cambiando de la sorpresa a la furia. Bastardo! Como te atreves à pegarme? Ombre violento e inutile, pegando a una mujer, gritó, su voz estridente, las lagrima corriendo, no de dolor, sino de rabia. Todo quedaron atonito. El sacerdote detuvo su oración. La tia Gloria se levantó, su cara pálida. Yo me quedé allí, con la mano temblando, pero no senti ningún remordimiento. Fura, gruni, mi voz baja pero lena de furia. Brenda me fulminó con la mirada, luego se dio la vuelta y abandonó el funeral, la puerta cerrandos de golpe traela. No la miré, volviendo hacia el ato de mi madre para terminar la ceremonia. Mi corazón se aceleró, una mezcla de ansiedad de ira. Había cruzado la nea. Pero, ¿por qué me sentía tan aliviado? El sacerdote continuó, con la voz temblorosa, y la ceremonia terminó en una atmósfera tensa. Mientras bajaban el ato a la timba fura de la iglesia, sopló el fresco viento de otoño, esparciando hoja marchita. Me quedé a su lado, viendo como el ato se hundía gradualmente en la tierra, mi corazón encogido. La tia Gloria me puso una mano en el hombro, consolándome. Ya descansa, Mateo. L'OHS echó bien. Miré en silencio, como un último adiós a mi madre, cerrando todo el dolor y la quietud. Cayeron lágrima, pero no solo se en voz alta. Se había ido, levandos con el tanto hermoso recuerdo. Pensé en los años que soportó. Mi padre me protegió, y ahora la había dejado ir sin tiempo para disculparme. Pero quizá en algún lugar ella lo entendía. Después del funeral, la gente se fut marchando poco a poco, de gendarme a mí y a la tia Gloria junto a la timba. Me abrazó con fuerza, susurrando, vet a casa y descansa, querido. Me quedaré en Guadalajara uno día más por si me necesita. Assenti, pero mi mente estaba en blanco. Conduit a casa, el camino familiar ahora parecía más largo que nunca. La casa, entrelena de recuerdo. El sonido de la risa de Lily. El olor de los pastel de mama. Las noches que Brenda y yo nos sentábamos junto a la chimenea ahora eran solo vacía y fría. La puerta se abrió a una atmósfera pesada, como si la propia casa estuviera de luto. Lily salió corriendo a abrazarme, su ojo rojo hinchado. Papa, ¿dónde está la abuela? Me arrodillé, abrazándola con fuerza. Se ha ido muy lejos, mi amor, pero siempre está aquí, en nuestro corazón. Brenda no estaba. Había vuelto a casa antes, o más bien, nunca había estado realmente presente durante el funeral. Me senté en el sofá, mirando las fotos familiares en la pared, y sentí que el dolor me invadia. Todo había cambiado, y el divorcio, sabía que le garía, sería el golpe fatal. A la mañana siguiente, Brenda regresó con una malta de mano, como si acabara de volver de un viaje de negocio. No mostró arrepentimiento ni remordimiento, ni palabra de condolencia, ni un abrazo reconfortante. En su lugar, se sentó a la mesa de la cocina, su voz glacial. Mateo, tenemos que hablar. Mi corazón se encogió, la expectación creciendo. Sabía lo que venía. Empujó una pila de papel sobre la mesa. La demanda de divorcio. Ya la he firmado. Y debería saber que tengo a otra persona. El me entient de mejor que tu nunca lo hiciste. Su palabra cortaron como un cuchillo. Un amante. Resultó que los rumores que había oído vagamente eran ciertos.
Lo admitio abiertamente como si no hubiera nada que ocultar. Mire el documento, su firma nitida y precisa, y senti que el mundo se derrumbaba. 5 anneaux de matrimonio, una hija, todo destrozado solo por palabra amarga acumulada y frialdad. No grité, no discuti. Solo assenti. Bien, elo arreglaremos legalment. Las reunión para finalizar el papeleo se convirtieron en un infierno. Nos reunimos en el despacho del abogado, el er sofocante con olor a papel viejo y café rancio. Brenda no paró de humillarme, su voz estridente resonando, er un fracasado, Mateo. Siempre aferrado al pasado, a esa vieja bruja de madre. Era una mancha que me avergonzaba delante de mi amigo. Su palabra me apunalaron el corazón como aguja, una mezcla de ansiedad de ira surgiendo. Una mancha. Mi madre, la mujer que sacrificó toda su vida, l'amada así. Recordé momento en los que ella se sentaba a remandar el repas a Brenda, sonriendo amablement a pesar de su frialdad. Pero no respondí. Solo firmé los papel en silencio, terminando los trámites del divorcio lo más rápido posible. En cada reunión, apretaba los dientes y aguantaba, pensando en Lili esperandom en casa. Papa, porque mamá está enfadada, preguntó, y yo solo la abracé sin responder. Pero mi silencio solo alimentó más el odio de Brenda. Era como una bestia provocada, su ojo fulminante cada vez que no veíamos. ¿Cree que el silencio es inteligente? Lo perdrá todo. Contrató a un abogado caro, un hombre astuto con una sonrisa falsa. La demanda llegó al tribunal como una tormenta, exigiendo todos los bienes, la casa, el coche, incluso los ahorros que había apartado para Lili. Y lo peor de todo, la custodia de nuestra hija. Mi corazón latía salvagemente mientras leía la demanda, la ansiedad me dificultaba la respiración. ¿Cómo podía? Lili lo era todo para mí. Dormía sobre mi hombro cada noche, contando mi historia del colegio con ojo brillante. Pero Brenda no se detuvo. La demanda me acusaba de ser abusivo, irresponsable, con ingreso insuficiente para cuidar de nuestra hija. Abusivo por aquella boftada en el funeral. Recordé ese momento, la ira explotando, pero fut la única vez que había perdido el control. Ahora se había convertido en un arma en mi contra. Luego vinieron las pruebas falsificadas. Brenda se las inventó. Imagen retocada donde mi cara estaba pegada en escena de violencia, y grabación de audio editada donde mi voz estaba distorsionada en palabras soez. Me quedé atónito cuando las 6 en el tribunal, mi mano temblando mientras sostenía los papel. Todo estaba tergiversado en una historia diferente. Ya no era el hijo bueno, el padre devoto, el hombre que se quedaba despierto toda la noche cuidando de su madre, levando a Lili a la escuela cada mañana. Ahora me retrataban como un hombre violento e inestable, un tipo peligroso y poco fiable. Senoria, me pegó delante de todo el mundo, soloso Brenda, con falsa lágrima corriendo por su rostro. Me senté allí, mi corazón latiendo caóticamente, esperando ansiosamente el veredicto. ¿Cómo podía demostrarlo? Tenía testigo del funeral, pero su prueba falsificada eran demasiado sofisticada. La opinión pública a mi alrededor comenzó a murmurar. Los amigos l'amaban menos. Los compañeros de la fábrica evitaban el contacto visual cuando no encontrábamos. Euado que pegas tu mujer, preguntó un tipo, susurrando. Negué con la cabeza, pero creyeron lo que vieron en el papel. Los articuló del periódico local informando del divorcio con titular sensacionalista, ingeniero electrónico acusado de violencia doméstica. Me sentí aislado, como si me estuvieran empujando a los margen de la sociedad. Por primera vez en mi vida, sentí que todo lo que había intentado preservar mi honor, mi familia, mi autoestima se me escapaba de las manos. Cada mañana, me despertaba mirandom en el espejo, viendo a un hombre cansado con ojra. Lili preguntó, papa, ¿por qué todo el mundo actúa raro? La abracé, conteniendo las lágrimas. La ansiedad aumentó. ¿Perdería a mi hija? ¿Lo perdería todo? Aquel día, la vida era como un infierno silencioso. Iba a trabajar con la mente pesada, los circuitos de mi banco de trabajo se volvían borroso ante mi ojo. Mi jefe me llamó a su despacho, su voz comprensiva. Mateo,
tomat uno dia libre. La empresa esta revuelta por los rumor. Assenti, volviendo a casa temprano, pero ahora el hogar eran solo cuatro paredes fría. Lili jugaba sola en el salón, la vieja muñeca que le había regalado su abuela yacía tirada en el suelo. Me senté a su lado, contando la vieja historia sobre mamá, pero mi voz flaqueó. Papa, volverá mamá, preguntó, su ojo inocente. La abracé con fuerza. Mamá está ocupada, mi amor, pero papá siempre está aquí. Las palabras salieron de mi labio, y sup que acababa de perder otro trozo de mi corazón. Brenda l'amaba de vez en cuando, pero solo para recordarme el papeleo o exigir ver a Lili. No crea que has ganado, dijo, su voz lona de odio. Permaneci en silencio, colgué y luego me senté solo en la oscuridad, los recuerdo de mi madre inundandome. ¿Cómo había soportado a mi padre? ¿Qué tan paciente había sido? Ahora yo estaba repitiendo ese círculo vicioso, pero con un tipo de dolor diferente. Cuando todo me empujó al limite, con los ahorro agotado, mi abogado aconsejando le lugar a un acuerdo y el juicio cerniendo sobre mí, sonó el teléfono en la casa silenciosa, un número desconocido, pero contesté, mi voz cansada. Diga. Al otro lado, una voz cálida y familiar. Mateo, soit la tia Gloria. Necesito verte urgentemente. Mi corazón lació con fuerza, la expectación creciendo. La tia Gloria, la hermana de mi madre, que había estado a mi lado en su último día. Había vuelto a casa después del funeral, pero la mar así significaba algo importante. Tia, yo. Estoy en un lío. Pero ven. Dijo que le garía a la manana siguiente, y colgué, que dandom despierto toda la noche. Traía mala noticia o solo consuelo? Miré el techo oscuro, imaginando su cara, tan parecida a la de mamá. A la manana siguiente, el cielo estaba nublado, nube gris y pesada reflejando mi estado de ánimo. La marron a la puerta. Abrí y encontré a la tia Gloria de pie, con su viejo abrigo y un bolso en la mano. Me abrazó, sin decir nada, solo apretando fuerte. Pares tan agotado, Mateo. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Preparé un café negro y fuerte, mi mano temblando. La tia Gloria miró alrededor de la casa, su ojo se detuvieron en la photo de Lili y mamá. Luego suspiró. Me entré del divorcio. Está sufriendo mucho, verdad? Assenti, con la voz quebrada. Estoy a punto de perderlo todo, tia. Brenda, está inventando historia, exigiendo la custodia de mi hija. La tia Gloria guardó silencio por un momento, luego colocó una carpeta gruesa y un sobre grande sobre la mesa. Los papel, viejo pero cuidadosamente organizado. Estoy aquí por algo importante. Esto es lo que tu hermana, Juana, me enviante. Ande que su pérdida de memoria se agravara. Mi corazón se aceleró, la expectación me dificultaba la respiración. Abrí el sobre, mi mano temblando. Dentro había documento bancario, acción y una carta manuscrita de mamá, su letra temblorosa pero clara. La tia Gloria relató lentamente, su voz firme y cálida. Ande que el Alzheimer progresara mucho, vino a verme. Me confió toda su inversión personal, más de 180 millones de pesos, para que las gestionara temporalmente. Era dinero que había ahorrado de su sueldo de enfermera, invertido sabiamente a lo largo de los años, pero con una condición. Dártelo solo si vive de acuerdo con tu conciencia, sin caer en la depravación o la injusticia. Dijo, Gloria, Mateo es un buen chico, pero la vida a veces lo leva al límite. Si on se aferra a su carácter, daslo. Me quedé atónito, sin palabra. 180 millones de pesos. Mama. La mujer ostra que ahorraba cada centimo tenía tanto. Los sentimientos de humillación, tormento y fe perdida se desvanecieron gradualmente, reemplazado por un raro rayo de esperanza. Las lágrimas rodaron por mi cara mientras apretaba la carta. Te quiero, Mateo. USA este dinero para vivir bien, no para el odio. La tia Gloria me miró, su ojo brillante. Siempre credo en ti, el hijo bueno y honrado. Puede que lo pierda todo, pero nunca has perdido tu carácter. La cuidaste hasta el final.
Incluso quando todo se desmoronaba. Io presencié todo. Me cogio la mano. USA est dinero para levantart, no para vanguard de Brenda, sino para luchar por la justicia, por Lili, por ti mismo. Su palabra furon como un arroyo fresco que aliviaba el dolor. La abracé, solosando incontrolablement por primera vez que mamá falleció. Una esperanza parpadeo. Con ese dinero, podría contratar a un abogado mejor, reunir prueba, luchar por Lili. Pero el más importante, era la confianza final que mamá había depositado. Sabía que no flaquearía, sin importar a donde me empujara la vida. En los días siguientes, pasé mucha noche revisando los documentos, la lámpara de escritorio encendida hasta alta hora de la madrugada. Los papel estaban de talado. Acción, bono, cuenta de ahorro. Mamá había invertido astutamente desde su juventud, gracias al consejo de un colega contable del hospital. Contacté con un abogado, un hombre de mediana edad de buena reputación. Caro pero valía la pena. Podemos contraatacar, dijo, su voz segura. Se hello conté todo. La boftada en el funeral, los insultos de Brenda, las prueba falsa. Et las intio. Necesitamos testigo. Empecé el viaje para encontrarlo. La primera fut la profesora de Lili, la SRA. Trevino, une amugée amable de la escuela primaria. Me reuní con ella una tarde lluviosa, sentado en la sala de profesor. Matteo, c'est que era un buon padre. La recoche bajo la lluvia. Nunca te pierre d'una réunion de padre y profesor. Acepto testificar, su voz emocionada. Te he visto cuidarla solo muchas veces cuando tu mujer estaba ocupada. Luego los viejos vecinos, el sœur y la SRA. Vula real de al lado, que me habían visto empujando el cochecito de Lili en los paseos, dandol de come cuando Brenda no estaba. Era ombre decente, dijo el sœur vula real, dandom una palmada en el hombro. Iremo a juicio. Cada réunion treia en cidad. Ayudarian? Serian las prueba el o suficientement fuerte? Pero aceptaron, y senti que mamá me cuidaba. El dinero no eran solo activo. Era la confianza que me había encomendado, como un recordatorio, y yo, vive rectamente. Usé parte de él para contratar a un détective que verificó las prueba falsa de Brenda. Resultó que las fotos estaban retocada. El audio, recortado de una vieja discussion. El abogado sonrió. Ahora los tenemos. Cada paso era pesado pero leno de esperanza. Levé a Lili al parc, hablandol de la abuela. Le dejo a papa un regalo, mi amor, para que podamos vivir mejor. Ella sonrió, abrazandom fuerte. A alta hora de la noche, me arrodillaba junto a la timba de mamá, susurrando, mamá, no te decepcionaré. El viento soplaba suavemente, la soja caían como una respuesta. La ansiedad por el juicio aumentó, pero ahora tenía arma. Dinero, testigo y la fe de mamá. La tia Gloria l'amaba a menudo. Lo está haciendo bien. Estaría orgullosa. Dormía mejor, sonando con mamá sonriendo amablemente. El juicio se acercaba. Me preparé méticulosamente. El abogado trazó el plan. Le daremos la vuelta a la tortilla. Assenti, mi corazón latiendo con fuerza. Brenda no sabía nada del dinero. Pensaba que yo era débil. Pero ahora estaba preparado. Una esperanza brilló, disipando la oscuridad. Mamá me había salvado desde el más allá. Entonces llegó el día. El juicio de divorcio tuvo lugar una semana después, en una sombría manana de otoño. Me pus mi viejo traje y conduj hasta el juzgado local de Guadalajara, mi corazón latiendo como un tambor. El aparcamiento estaba leno, la atmósfera pesada con olor a papeleo y café rancio. Entré en la sala, las duras luz fluorescentes brillando sobre los bancos de madera pulida. Me senté en la fila del acusado, mi expresión tranquila pero profundamente reservada, tratando de ocultar la ansiedad que me consumía por dentro. Frente a mí estaba Brenda, vestida impecablemente, una falda negra ajustada, el pelo recogido en alto, su rostro tan frío como la piedra. Detrás de ella estaba su abogado, un hombre astuto con una carpeta gruesa, su sonrisa falsa brillando bajo las luz.
Me miro une ave, suojo le no de desprecio, como si yo fura un père de d'or. Mi corazon se encogio, pero no le devolvi la mirada. La jueza, una mujer de mediana edad con gafa de montura negra, golpeo el mazo y comenzo el juicio. L'air de la sala era soffocante, el ventilador de techos imbaba como un enjambre de abeja. El abogado de Brenda comenzo, su voz estridente y penetrante. Senoria, el acusado es abusivo, inestable incapaz de ser padre. Presentaron las pruebas falsificada, imagen retocada, grabación editada, y yo me senté ali, mi mano aprotada bajo la mesa, la ansiedad haciendom sudar frío. Brenda testificó, con falsa lagrima corriendo. Me pegó delante de todo el mundo, Senoria. Temo por nuestra hija. Apreté los dientes, recordando la boftada en el funeral, la ira explotando por su insulto a mi madre. Pero ahora tenía que mantener la calma. Mi abogado se levantó, su voz segura. Demostraremos que todas las acusaciones son falsas. Durant el interrogatorio, los testigos aparecieron uno por uno, y mi corazón se aceleraba caóticamente cada vez que se abría la puerta. La primera fut la profesora de Lily, la SRA. Trevino, una mujer amable con su pelo plateado recogido en alto. Subió al estrado, su voz temblorosa pero clara. Levó 3 anneaux siendo la profesora de Lily. Elle sœur Matteo siempre la recoge bajo la lluvia. Nunca se pierde una réunion de padre y profesor. Et un padre devoto y paciente. De talo la stard que esperaba fura de la puerta de la escuela, abrazando a Lily cuando lo raba por una queda, ayudándola con los deberes. La jueza asintió, tomando nota, y Brenda frunció el seno, su cara palideciendo ligeramente. La ansiedad surgió en mí. Este era el primer paso, pero efectivo. Luego vinieron los vecinos, el sœur y la SRA. Villarreal, la pareja de anciano que había vivido al lado durant anno. El sœur. Villarreal se apoyó en su bastón al subir, su voz profunda y cálida. E visto a Matteo cuidar de su hija solo muchas veces. Nunca levantó la voz ni usó la violencia. Et un but ombre, Senoria. La SRA. Villarreal anadio, cuando su mujer no estaba, el cocinaba, arrulaba a la nina para dormir. Confiamos en él. Su palabra furon como un arroyo fresco que aliviaba mi dolor. Miré a Brenda, viéndola apretar los puños, su abogado susurrando algo. La sala estaba en silencio, solo el rasgueo de las plumas y el latido de mi corazón. Luego, apareció la tía Gloria, subiendo al estrado con paso firme, su ojo brillante. Soit la hermana de Juana Torres, la madre de Matteo. Mi sobrino es un hijo bueno y honesto. Cuido de mi hermana hasta el final, incluso cuando todo se desmoronaba. Relató los días del hospital, como nunca me aparté del lado de mamá, y que la boftada en el funeral fut solo un momento de descontrol debido al insulto. No es abusivo. E una buena persona. La jueza la miró, asintiendo, y a Brenda bajar la cabeza, evitando las miradas. La ansiedad se mezclaba con la esperanza. Mi testigo estaban cambiando el rumbo. Mi abogado presentó los documentos financieros de la inversión que había heredado legalmente de mamá. Más de 180 millones de pesos, demostrando que tenía los medios para criar a nuestra hija de forma estable. El acusado tiene activo sólido un ingreso estable de su trabajo de ingeniero. No hay razón para negar la custodia. La jueza ojeó los papel, frunciendo el seno en consideración. Brenda le susurró a su abogado, su cara palideciendo. No se esperaba ese dinero, pensando que yo estaba arruinado. Mi corazón latía con fuerza, la ansiedad me helaba las manos. ¿Sería suficiente? Finalmente, el momento decisivo. La jueza llamó a Lily. Entró en la sala con un bonito vestido rosa, agarrando mi mano brevemente antes de subir al estrado. Mi corazón se encogió, la ansiedad surgiendo. Solo tenía 8 años. ¿Tendría miedo? La jueza sonrió amablemente. ¿Con quién quieres vivir, Lily? Mi hija levantó la vista, su voz pequeña pero clara, resonando en la sala silenciosa. Quiero quedarme con papá. Me quiero mucho. La sala se quedó en silencio durant unos segundos, solo el rasgueo de las plumas y mi respiración entrecortada.
Las lagrima cayeron silenciosamente de mi ojo. Su palabra cortaron toda las acusación como una cuchilla. Brenda bajó la cabeza, su rostro ceniciento. Se anunció el veredicto. Custodia otorgada a Mateo Torres. Cerré los ojos, respirando hondo como si la carga de anneaux finalmente se hubiera levantado. Mi pierna temblaban, pero mi corazón se sentía ligero. La jueza golpeó el mazo. Caso cerrado. Brenda se levantó, su cara pálida, los labios apretados. No dijo nada, solo se dio la vuelta y salió de la sala entre las miradas de todo, en silencio, pequeña y derrotada. Su abogado recogió torpemente su archivo mientras yo abrazaba a Lily con fuerza, las lágrimas caían. Papa ha ganado, mi amor. La tía Gloria me dio una palmada en el hombro, su ojo empanado. Estaría orgullosa de ti. Después del juicio, la vida cambió. Vendí la vieja casa llena de recuerdo doloroso y compré un pequeño apartamento en la Safura de Guadalajara con un exuberante jardin verde y una habitación para Lily. Nuestra vida de padre e hija era sencilla pero pacífica. Por las mañanas la dejaba en la escuela, por las tardes cocinaba, por las noches le contaba historia sobre la abuela. No más tensión, no más preocupación. Lily sonreía más, dibujando imagen de una familia feliz solo de papá y ella. Volví al trabajo, los compañeros me felicitaron. Felicidad, Mateo. Te lo mereces. Los rumores se apagaron, la opinión pública cambió para apoyarme. Pero no me importaba. Tenía a Lily y el legado de mamá. La tía Gloria visitaba a menudo, trayendo dulce historia sobre mamá, la mujer que había soportado toda una vida solo para dejar la suyo lección de amor y bondad. Se sentaba en el patio trasero bajo los árboles de otoño, diciendo, una vez me dijo que el amor no es posesión, sino sacrificio. Escuché, mi corazón cálido, sintiendo a mamá todavía a mi lado. Tarde como esa le daban más sentido a la vida, disipando viejo dolores. Luego, una tarde de otoño, mientras la soja dorada caían fuera de la ventana, sonó el timbre. Abrí y me quedé helado. Brenda estaba allí, su rostro demacrado, el pelo despenado, los ojos húmedos. Había perdido peso, su viejo vestido manchado de barro como si hubiera caminado un largo trecho. Mi corazón se encogió, la ansiedad surgiendo. ¿Qué hacía aquí? La voz de Brenda temblaba, las lágrimas corrían. Mateo, el lo siento. Mi amante me dejó. Quiero reconciliarme. Dame una oportunidad. Sus palabras fueron como un susurro lleno de desesperación. Me quedé quieto, mirando a la mujer que una vez fue mi esposa. Mi rostro ya no estaba enojado, solo completamente frío. Los recuerdos afloraron. Anneaux de frialdad, palabra amarga en el hospital, en el funeral. Me había empujado al límite, ahora volvía porque estaba sola. Me acerqué, mi mirada directa, los ojos afilados como una cuchilla. Brenda bajó la cabeza, las lágrimas salpicando el suelo, su mano temblando mientras buscaba la mía. Pero no extendí la mano. Mi voz fut cortante, baja y firme, resonando en el espacio silencioso. Lo que fura que hubiera entre nosotros murió el día que enterraron a mi madre. Vete, Brenda. Se quedó helada, temblando de miedo y vergüenza, su cara palideciendo. Me volví hacia adentro, la puerta cerrándose detrás de mí con un fuerte portazo, poniendo fin a cualquier posibilidad de retorno. A través de la rendija, la oí solozar, pero mi corazón no se conmovió. Ella me había enseñado que el amor no es para siempre. Abracé a Lily, susurrando, ya estamos bien, mi amor. La vida continuó sin la sombra del pasado. Los meses siguientes al juicio pasaron como un río apacible, arrastrando los fragmentos del viejo dolor. Me sentí renacer, más ligero, aunque la cicatriz en mi corazón permanecía. Un sordo recordatorio de aquello anno infernal. Con el dinero que mi madre dejó, más de 180 millones de pesos, una suma asombrosa que todavía no podía creer. Combinado con los ahorros de mi agotador turno en la vieja fábrica, decidí empezar de nuevo. No para construire un grand imperio, sino solo un pequeño taller de electrónica especializado en la producción de componentes. Alquilé un viejo almacén en la Safura de Guadalajara,
un lugar tranquilo con exuberante campos verdi el canto de los pájaros cada manana. El taleno era grande, solo espacio suficiente para una poca máquina básica, banco de trabajo y un pequeño rincón de oficina. Yo mismo reparé el cablido, monté mesa y silla, y pinté las paredes de un gris suave. El color favorito de mamá, ya que, seguin decía, treia paz. Cada vez que sostenía una lavanglesa para apretar un tornillo, recordaba la tarde que mamá me enseñó a arreglar una radio vieja. Su mano conectando habilemente los cables, su voz cálida. Y yo, la paciencia y la clave. Ahora, estaba usando esa misma habilidad para construir mi futuro. En los primrodia, en el tale solo estábamos yo y un joven assistant llamado Jack, un chico entusiasta pero torpe que requería una guía paso a paso. Produciamo componentes sencillo, circuito para electrodoméstico, plaza para pequeño ordenador. El primer pedido vino de una empresa local, solo uno ciento de pieza, pero sostenait la factura ISO que mi corazón se acelerara. Mamá, hello he conseguido, le susurré a su foto en el escritorio. El dinero de mamá no era solo capital. Era motivación. Usé parte de él para comprar equipo moderno, invirtiendo el resto de forma segura y sin riesgo. La vida cogió un ritmo. Cada manana, me despertaba temprano, preparaba un café negro y fuerte, y luego levaba a Lili a la escuela. Se sentaba detrás de mi en la bicicleta, su brazo apretado alrededor de mi cintura, riendo mientras el viento le alborotaba el pelo. Papa, hoy aprendo matematica. Me enseñará. Assenti, deteniéndome en la puerta de la escuela, besando su mejilla. Te recogeré esta tarde, mi amor. Luego volvía al tale, sumergiéndome en el trabajo, soldando circuito, contrôle de calidad, lamando a cliente. El olor a plástico quemado, el zumbido de las máquinas, todo familiar como respirar. Las noches eran los momentos más sagrado. Padre e hija comían junto. Comida sencilla como carne a la parrilla con ensalada o sopa de verdura que mamá me había enseñado a hacer. Nos sentábamos alrededor de la pequeña mesa de madera, escuchando música suave de la vieja radio. Balada melancólica que evocaban el pasado pero ya no dolían. Lili compartía historia de la escuela. Hoy he dibujado a la abuela, papa. Tiene una sonrisa muy amable. Escuché, mi ojo brillante, y luego le hablé de su abuela, la mujer paciente que había sacrificado toda su vida. La abuela solía arrullarte con esta canción, Lili. Decía, la vida es como un río, siempre fluye hacia adelante. Ella asintió, abrazandome fuerte. Quiero a la abuela y te quiero a ti también. Eso momento disipaban el cansancio, haciéndome dar cuenta de lo simple que podía ser la felicidad. No más Brenda, no más discusión, solo padre e hija y cálido recuerdo. Le enseñé a Lili a arreglar juguete roto, igual que mamá me enseñó a mí, y ella sonrió radiante cuando el coche de juguete volvió a funcionar. La vida era fresca pero solida, como los cimientos del tale que había construido con mi propia mano. Un ano pasó en un abrir y cerrar de ojo. El tale se volvió rentable, los pedidos aumentaron desde pequeño componente hasta contrato con empresa más grande. Contraté a dos trabajadores más, convirtiendo el lugar en una pequeña familia. Cambié mucho, convirtiéndome en un hombre más maduro, tranquilo ante las vicisitudes y perdonando los errores de los demás. No más ira impulsiva, en su lugar serenidad. Como mamá enseñó una vez, la ira solo te cansa, Mateo. Et esa serenidad me llevó a Elena Mora. La conocí en un evento benéfico local donde me ofrecí como voluntario para ayudar a las personas sin hogar, un hábito que había mantenido desde que perdí a mamá. Elena trabajaba para la organización benéfica, una mujer de 1,35 años con largo pelo castano cayendo por la espalda, una sonrisa tendue como el sol de otoño. Distribuía comida a persona mayor acurrucada bajo los puentes, su voz suave. Tom, sonore. Haz frío fura. La ayudé a cargar caja, y hablamos de la vida, de los destinos desafortunado. Elena entró en nuestra vida de padre e hija suavemente, como una brisa. Al principio, solo tarde en las que nos visitaba, trayendo dulce casero, jugando con Lili. A la nina le gusto de inmediato. La tía Elena cuenta historia genial, papa. Elena calentó nuestro pequeño hogar con su sonrisa y amabilidad.
cocinaba comida deliciosa, le cantaba nana a Lili escuchaba mi historia sobre mama sin juzgar. Muy fuerte, Mateo, dijo, poniendo su mano sobre la mía, calida. Salimo de forma sencilla, paseo por el parque, café en la calle, compartiendo pasado. Elena se había divorciado por el alcoholismo de su marido, pero no guardaba encore. La vida me enseñó a perdonar, a seguir viviendo. Su palabra resonaron en las de mama, abriendo mi corazón. Lili la lamaba la amable tia Elena, y poco a poco se volvió indispensable. Por las noches, los tres nos sentábamos junto a la chimenea escuchando música, riendo. La casa se llenó de alegría de nuevo, desterrando vieja sombra. Nos casamos después de 3 años. Una pequeña boda en la iglesia familiar donde descansaba mama. La tia Gloria fut la dama de honor. Lili esparció flor y Elena entró con un sencillo vestido blanco, su ojo brillando de felicidad. Te quiero, Mateo, susurró mientras intercambiábamos los anillos. Tuvimos un hino regordet junto, el, pequeño Javi, con los ojos azul de Elena y una sonrisa dulce como la de mi madre. La vida era sencilla pero llena de risa. Por las mañanas de Jaba a Lili en la escuela, por las tardes recogía a Javi de la guardería, por las noches nos reuníamos para cenar. El tale creció, pero yo no era ambicioso, solo el lo suficiente para mantener a la familia, dejando tiempo para mi mujer y mi hijo. No había lugar para el odio o la amargura. Había perdonado a Brenda hace mucho tiempo, viéndola como una lección. Elena me enseñó una mayor compasión. Todo el mundo comete error en la vida, mi amor. Hicimos trabajo de caridad junto, con Elena lidrando y yo siguiéndola, distribuyendo suministro a los sin hogar, recordando a mama. Todavía mantenía el hábito de hacer caridad con mi mujer, visitando a menudo refugio para ayudar a persona mayor sin hogar, aquello olvidado como mi madre a no atra. Cada fin de semana, conduciamo a oscuro paso subterráneo, levando sopa caliente, ropa vieja y un poco de calor. Elena abrazaba a las anciana acurrucada, escuchando su historia mientras yo distribuía artículo, recordando a mama sentada bajo la lluvia en la ciudad de México. Gracia, dijo un anciano, su mano temblando al coger el cuenco. Sonre. De nada, sonor. Eso momento curaban herida, haciendom dar cuenta de que la vida es justa a su manera. No a través de la venganza, sino de la expiación a través de la bonda. 2 años después de la boda, en una fría tarde de invierno, estaba con el grupo de caridad distribuyendo sopa en el hospital psiquiátrico local. El ambiente era pesado, con olor a desinfectante y susurro de paciente. Nos pusimos en fila para repartir suministro, Elena sonriendo amablement a mi lado. Entre la fila de espera, figura de macrada, ojo vacío, de repentis una cara familiar. Mi corazón lació con fuerza, la ansiedad surgiendo. La mujer estaba demacrada, su pelo plateado despenado y enredado, su ojo mirando al vacío. Bajo una vieja manta, se acurrucaba, agarrando una bolsa de basura. Me quedé helado. Era Brenda, mi ex-mujer. Su rostro, un ave hermoso, ahora estaba demacrado, profunda arruga grabada, su ojo careciendo de su antiga agudeza fría. Murmuró algo, sin reconocerme. Me acerqué, mi voz temblando mientras le preguntaba a la encargada del refugio, una enfermera de mediana edad con un tono cansado. ¿Qué le pasa? La enfermera suspiró. Brenda Alani, verdad? Esquizofrenia. Leva ano vagando. Su padre la trajeron aquí el invierno pasado después de encontrarla bajo impuante. A menudo murmura sobre un ex-marido, pero no recuerda claramente. Mi corazón se encogió, los recuerdo inundando como un torrente. Brenda, fría en el tribunal, palabra amarga en el funeral, luego suplicando perdón en mi puerta. Ahora estaba aquí, destrozada, pagando el precio de la vida. Me quedé en silencio, mirando a la mujer que una vez destruyó mi vida. Entre viejo recuerdo, ira, dolor y el presente, senti solo paz interior. No más rabia, no más resentimiento. La vida le había dado una lección, tardia, pero justa. Cogí un cuenco de sopa caliente, anadi una bufanda de lana que Elena había tejido y el opus en su mano. Brenda levantó la vista,
suojo atturdido, murmurando, gracia. Sin reconocerme. Me dit la vuelta, las lagrima cayendo en silencio, no de arrepentimiento, sino de darme cuenta del ciclo del destino. Los pétalos de crisantemo blanco sobre la mesa de caridad susurraron en el viento frío, como un recordatorio de que la justicia de la vida siempre llega, aunque si tarde. Elena me abrazó por el hombro. Está bien? Assenti, sonriendo. Estoy bien ahora, mi amor. Continuamos repartiendo comida, pero en mi corazón, todo se cerró. Un capítulo doloroso ahora solo era una lección. Ahora, mirando hacia atrás en mi viaje, yo, Mateo Torres, me doy cuenta de que la vida no siempre justa de inmediato, pero tiene su propia forma de equilibrarse. He aprendido que el sacrificio y la paciencia, como el que hizo mi madre, son las mayor fortaleza. Ella sacrificó toda su vida por mí, y el legado que dejó no es solo dinero, sino lección de bondad. No dejes que la ira te controle. Solo te agota, como casi el pierdo todo por ese arrebato en el funeral. Perdona, no por los demás, sino por ti mismo, para vivir más ligero. Para aquello que está en el fondo del pozo, como yo lo estuve, desesperado en el tribunal, recorda que la esperanza siempre brilla inesperadamente. Mi madre me salvó de la eternidad. Quizá todo tenga una tia gloria o un legado oculto. Mi consejo, vivit de acuerdo con vuestra conciencia, cuida a vuestro seres querido y no tome en pesar de nuevo. La vida es como un río, siempre fluye hacia adelante. Y al final, encontraréis la paz. Gracia, Mama. Gracia, Elena. Gracia, Lili y Javi. Soit todo.